Hola, en este episodio vamos a hablarle directamente a las personas que debido a sus preocupaciones han dejado de disfrutar el presente y se encuentran sin esperanza con respecto al futuro. Vamos a hablar de la preocupación y vamos a responder 2 preguntas vitales con respecto a la preocupación. ¿Cuáles son los motivos que hacen que nosotros vivamos preocupados? Y definitivamente, ¿por qué nos preocupamos tanto? Quédense hasta el final, esto es Pródigo Podcast. Bueno, bienvenidos a todos a este episodio número 14, es el round número 4, si las 4. cuentas no me fallan. Tal vez hace 8 días les llegaron muchas notificaciones de Pródigo Podcast, Está en vivo y otra vez y otra vez y otra vez. Y eso sucede porque estábamos grabando y todo se dañó. Todo se dañó, sobre todo el audio. Todo se derrumbó. Sí, todo se derrumbó. Nos dijeron, fue muy chistoso porque internamente mi tía me había escrito como, mami, se escucha mal. Y luego ve, mi amor, una nota en YouTube y me dice, mi amor, tenemos el primer comentario. Y yo ya había leído todo. Y el comentario era que se escuchaba mal. Entonces tocó intentar cortar y al final pues y ahí fue la frustración más grande. Sí. Pasamos un miércoles muy frustrado. Debido a eso. Un poquito más que yo. Yo mucho. Sí. Debido a eso no pudimos subir el episodio hace 8 días. Hoy lo estamos intentando hacer de otra manera. Así que esto es, como decía mi esposa, nuestro episodio 14. Vamos a hablar de las preocupaciones. Y quisiera empezar contando una historia. Se acordó mi esposa. Historia. Hace 8 días la conté muy inspirado la primera vez, la segunda vez ya lo hice como con rabia. Fue como no, porque ya, es que de verdad, no importa. Dale. Y hoy vamos a intentar hacerlo nuevamente con mucha disposición. La historia se llama, no voy a decir cómo se llama la historia sino hasta el final, pero la historia trata de un contratista, de una persona que trabajaba remodelando edificios y casas. Pero esta persona era muy meticulosa y vivía muy preocupada de cómo sus empleados iban a dejar el trabajo. Y para una de sus actividades contrató a un carpintero. Y el carpintero se extrañó muchísimo, inclusive llegó a molestarse de que el contratista estaba siempre al lado de él. Y precisamente en ese tiempo al carpintero todo le salió mal. Todo le salió mal como a nosotros hace 8 días. Pero el carpintero estaba supremamente ofuscado y no quería, estaba mal y todo le salía mal. El tipo hacía los cortes mal, los ensambles mal y todo. A pesar de eso, pues terminó el día y para rematar al contratista se le varó su carro. Y le tocó al carpintero ofrecerse para llevarlo a la casa. Y el carpintero iba molesto con él y todo, pero a pesar de eso, decidió invitar al contratista a cenar. Y llegaron a la casa y el contratista se fijó en algo particular que hizo el carpintero, y es que antes de entrar a la casa, en el jardín de la casa del carpintero había un árbol. Y antes de entrar a la casa... ¿Qué tan grande era el árbol? Era grande, o sea, era muy grande. Entonces, antes de entrar a la casa, el carpintero abrazó, tocó el árbol y se estuvo ahí quieto durante unos segundos. Y después de eso ingresó a la casa. Y cuando se sentaron a la mesa a cenar, el carpintero era otro. Tenía buena disposición, se sonreía, estaba alegre y todo eso. Luego de que cenaron, ahora sí el carpintero llevó al contratista a la casa. Y en el camino el contratista le dijo: oye, ¿qué fue lo que pasó que antes de entrar a la casa tú estabas ofuscado y todo eso, pero cuando estuviste allí adentro todo había cambiado? Y el carpintero le dijo: definitivamente lo que hice fue dejar mis preocupaciones en el árbol de las preocupaciones. Eso lo hago cada noche. Cada noche dejo todas mis preocupaciones y todas las cosas que no salieron bien en el día, se las dejo ahí en el árbol y al siguiente día vuelvo y las tomo para irme al trabajo. Pero descubro cada mañana que hay menos preocupaciones que las que dejé el día anterior. Esa es la historia del árbol de las preocupaciones.
Abraza árboles. No. ¿No? Vamos a ver de qué trata. No, pero las historias tienen moralejas, ¿no? La moraleja es que el carpintero no llevaba las preocupaciones a su casa. Ok. Las dejaba afuera. Eso es bueno. No me confundas, me siento confundido. Pues hablando de confusión, de confusiones, vamos a hablar de datos, de números. Datos y números. Que tienen relación con la preocupación. Y justamente cuando estábamos averiguando sobre la preocupación, porque además es un tema y estamos en la era del estrés, de la preocupación, de la ansiedad, de la depresión, todas las emociones, yo creo que más que nunca en la historia han tomado el protagonismo que siempre han tenido que tener, y la preocupación es parte de esas cosas que es como la versión avanzada del miedo y el paso antes de la ansiedad, sobre todo. Cuando una persona está muy preocupada, pues lanza y se va al puede significar lado oscuro. Que hay situaciones que me dan miedo, que me producen miedo, y eso produce preocupación. Y eso, cuando no se maneja, produce ansiedad. Sí, pues sí, digamos que si lo acomodamos de una manera, no sé, como paso 1, paso 2, paso 3, sí, sería la manera. Pero más de una manera básica. Es esa, en realidad es esa. Lo que pasa es que el miedo en realidad está hecho, o Dios nos hizo con emociones y con reacciones, y el miedo es una reacción para defendernos y poder preservarnos. Uh-huh. Y el miedo usualmente es cuando me van a atracar y mi cuerpo tiene dos opciones. Mi cerebro dice o huyo o levanto las manos. O me defiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese es el miedo como primitivo y que todos tenemos dentro de nuestra mente. La preocupación es más avanzada porque la preocupación es como que piensa en el futuro un poco. Y por eso los datos son importantes, porque en un estudio que se hizo en Estados Unidos dicen que el 90% de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. Ojo con el dato. Es importante prestarle atención al dato, porque imagínense en ustedes todas las cosas que los puede estar preocupando en este momento. El 90 no va a pasar. El 90, o sea, si ustedes es poco probable, tienen muy 10 poco probable. preocupaciones y nosotros tenemos 10 preocupaciones, de esas 10, 9 no van a ocurrir nunca. Quizás una va a ocurrir. Y probablemente la que ocurra es la que menos pensamos que puede ocurrir. Estuve a la que revisando, menos le prestamos la atención. Entonces, de ese 90%, el 40% son cosas que de verdad no tenemos control alguno. No sé, el clima, el manejo de la moneda, de la criptomoneda, de la bolsa, esas cosas que nosotros no podemos manejar, la economía mundial, las conspiraciones del mundo, todo ese tipo de cosas. Está escribiendo todas mis preocupaciones. Sí. El otro 30% está fundamentado en lo que nos pasó en el pasado. Entonces, o sea que, porque uno es un sinsentido, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos de cosas que ocurrieron en el pasado? Es un método como de preservación. Es decir, si antes fui a pasear y me insolé, pues entonces digo, uy, no voy a pasear, o voy a ir a pasear. Y miras al cielo y te preocupas. Y digo, uy, estoy preocupado porque me voy a insolar. Porque fue una experiencia del pasado, pero es poco probable que te vuelva a pasar lo mismo, porque tú ya aprendiste y no tiene por qué volver a suceder. El otro porcentaje, que es como el 10%, tiene que ver con temas de salud, que pues tampoco, fuera de lo básico, de los chequeos, de los cuidados, pues no podemos tener el control. Eso nos deja el 10% de preocupaciones razonables, porque hay preocupaciones que tienen sentido. Hablábamos nosotros de, no sé, yo pensaba a mi mamá y decía a mi mamá, al final se está acercando a final de año, ella pensará como tiene que pagar la matrícula de mi hermano, la lista escolar, como la tantas subida cosas. De precios. Todo, entonces uno dice, ok, es una preocupación con sentido, y de esas preocupaciones vamos a hablar después, pero estas particularmente, las iniciales de las que estamos hablando, o los datos hablan, son de preocupaciones que no tienen mucho sentido y que lo que hacen es quitarnos la paz y desviar un poquito nuestra visión de lo que vale la pena. Sí, y precisamente pensando en
aquellos motivos que hacen que nosotros nos preocupemos con mucha más frecuencia. Veíamos que la mayor parte de esas preocupaciones tiene que ver con el sostenimiento de nuestra vida. Sí. Vamos a poner un ejemplo, cómo tener una mejor situación económica, cómo podemos nosotros avanzar en nuestro trabajo, cómo podemos obtener un ascenso, cómo vamos a resistir una posible crisis económica. Inclusive las personas están, de hecho, hace parte de las preocupaciones. ¿Qué nos vamos a poner de ropa? ¿Qué nos vamos a poner de ropa? Creo que cuando estás hablando está alumbrando mi micrófono. No importa. ¿No? Ah, bueno, No listo. Es que estoy aprendiendo de todo esto para ver si puedo ayudar en algún momento a mi querido esposo, porque esto no es enciende el micrófono y hable. No, hay muchas cosas detrás. Esta vez lo estamos grabando, no va a salir en directo, así que... Pero es uno y es chao. uno. De pronto corte esa parte. No la tienes que cortar. Sí, la voy a cortar. ¿Por qué? Porque es... Le da naturalidad al asunto. Es obvio. Tienes que estar concentrada en lo que estoy diciendo. Me hiciste perder la... Pero no, es que después te escuchas mal y vas a decir no funciona. Ya está eso cuadrado. Okay. Bueno, el hecho es que estábamos hablando de los motivos por los cuales nosotros nos preocupamos. Nos preocupamos por nuestro sustento, por qué vamos a comer. Recuerdo mucho que yo molestaba a mi mamá porque ella estaba pensando en qué iba a cocinar dentro de 4 meses. ¿Ya? No, pero es una preocupación que... Es una preocupación. Que, pues no en 4 meses, pero sí es algo como que pensar todos los días que cocinar es horrible. Para eso uno hace una lista. Yo había hecho una lista con mi tía y se me perdió. Preocupan. Las mamás se preocupan mucho, ¿no? Yo no particularmente. He visto... Ay, sí, se me había olvidado eso, que tiene que ver con el ser mujeres. Nosotros como mujeres tienen un instinto de protección y más que el de ustedes es más de, ¿cómo se diría? Como de preservación. Esa es la palabra. Iba a decir perseverancia, no, es preservación. De perseveración, no, de preservación. Y nosotras de protección, entonces es más normal y yo creo que todo en esto todos nos van a dar como es así, todas las mamás es cuidado se cae, cuidado no sé qué, si no se pone la chaqueta se enferma, si ve yo le dije, no, porque como de verdad es impresionante, Tiago no sé, está en cualquier lugar y yo en mi mente analiza las 5 posibilidades que pueden llegar a ocurrir, si se levanta, si se agacha, si se cae, y es normal y yo creo que eso hace que uno como mamá o como mujer, porque yo creo que Dios nos ha hecho, nosotras como mujeres, así no guste mucho hoy en día ese speech, pues Dios nos creó para ser mamás. Estás hablando en el auge del feminismo. Yo sé, y son temas delicados, pero pues es lo que Dios dice, o sea, Dios nos la Biblia dice que somos creadas para dar vida, para concebir, para estar en nuestro hogar. Digamos que yo estoy de acuerdo con que yo disfruto trabajar, disfruto aportar en mi casa, pero pues estamos hechas para eso. Y como estamos hechas para eso, instintivamente Dios nos ha dado cosas para proteger. Y por eso creo que nos preocupamos más. Pero también Dios nos ha dado como un plus y es que tenemos más facilidad a lo íntimo con Él, a estar más cercanas a Él. Usualmente las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres y es por eso, porque tenemos como más, ¿cómo se diría? Disposición. Sí, más disposición a estar cerca de Él. Entonces deberíamos, así como nos preocupamos más, deberíamos descansar más en Él. Exactamente. ¿Tú por qué crees que se preocupan los hombres? Los hombres se preocupan por el resultado del partido. Por el fútbol. Yo me preocupo mucho por mi equipo de fútbol. Aunque has cambiado, has mejorado. He cambiado mucho, pero yo creo que bajo el televisor. Los múltiples fracasos me han llevado a depender menos de eso. Una vez que eliminaron a Millonarios, descolgué el televisor para no saber nada de Millonarios. Y para los que no saben qué es Millonarios, es el mejor equipo de fútbol de Colombia. ¿Vas a hacer que la gente de otros equipos se desuscriban de...? No. No, porque no sé. Si usted es hincha de Millonarios, déjenos ahí un pulgarcito arriba. Ahorita todos. O si es hincha de otro equipo,
deje pulgar abajo, ahí sabemos. ¡No! Ahí hacemos el testeo. ¿Qué tal? ¿Cuántos hinchas de millos nos escuchan? Pero sí, esa es una parte de lo que tú dices, es que el sustento es una de las razones del... el sustento, o sea, ¿qué voy a comer? ¿De qué me voy a mantener? Inclusive, ¿qué me voy a poner? Digamos, hay personas en este tiempo que están pensando que se van a estrenar en diciembre. Estrenar de ropa, el outfit. El outfit. ¿Qué outfit se van a estrenar el 31? Y el 24. Y el Antes 24. uno estrenaba 7 de diciembre, el Día de Velitas acá en Colombia, 24, 31 y 6 de Reyes. Como dijo una prima, me compraron ropa para el 24, el 31 y el 41. Pero bueno, tú eras uno de esos, ¿no? Yo era uno de esos. Es que ha cambiado mucho, queridos oyentes. Digamos que eso era algo especial en mi familia, el estreno. Yo creo Y que siempre en lo casi he considerado. Siempre me frustraba mucho cuando no tenía para estrenar, que creo que solo fue como un par de años, 1 o 2 años que recuerde, pero siempre no faltaba el estreno. Y digamos como esta época ahí uno dice ya, gracias, mamá. gracias, mamá, gracias, si nos escuchas, gracias. Mami. Nunca nos faltaste con Sí, eso, madre. Así es. Pero hay otro tipo de preocupaciones y tiene que ver con si le agradamos a las personas. Eso yo creo que es una de las más grandes preocupaciones. Si encajamos. En medio de un mundo hiperconectado y dependiente a las redes. Y que es muy fácil hoy en día dar a conocer tu punto de vista y lo que no. Hoy estaba escuchando el testimonio de una modelo muy famosa acá en Colombia que aparecía en todos los cuadernos de los niños en 7º grado, que los... ¿Sofía Henao? Sofía Henao. Sí, sí. Ana Sofía Henao. Ahorita mire el celular y la sigue. No. Fiel seguidor, like todo. No, estaba contando que ella tuvo unos implantes en su pecho cuando pues se implantó los senos, cuando era muy joven, porque en ese momento el corte de mujeres eran mujeres voluptuosas. Y después de cierto tiempo, muchos años, empezó a tener enfermedades, cosas así, y empezó a escuchar otras mujeres que tenían síntomas parecidos y se llama como el síndrome de Asia, y esas mujeres que tienen algún tipo de implante. Y ella tomó la decisión de quitarse los implantes, lo cual es dentro de su mundo es admirable porque ella vive pues de su cuerpo y de su imagen, y ella dice gracias, o sea, las cosas han cambiado y hoy en día la mujer no es como debía de ser de antes. Hoy en día se aprecia que una mujer pueda ser un poco más como es, y aún así hay muchos estereotipos que nosotros buscamos a los cuales buscamos encajar. Encajar, esa es la palabra. Y muchas veces no solamente es con lo físico, sino cómo hablamos, cómo pensamos. Uy, están escuchando esto, escuchamos esto, o estoy preocupado porque no me fui de vacaciones mis a amigos, X lado. Mis amigos hacen tales cosas y yo no, yo quiero hacer eso. El celular. Uy, una vez alguien dijo como, no tenía harta plata, tenía iPhone y todo. Y luego vio que por casualidad, yo tengo iPhone porque mi papi me lo regaló. Y me dijo, pero tú también tienes iPhone. Y yo como... No es porque tenga mucha plata, solo me lo regalaron. Solo pero que eres bendecida. Es una manera como de encajar y de ser aceptado, y nos preocupa. Yo recuerdo que estábamos hablando... Hay una película que dice eso, que alguien está hablando con otra persona y le dice, tú por lo general vives preocupado por aparentar por medio de las cosas que te pones, por las cosas que tienes, a gente que ni siquiera le importas. Y esa es la una pérdida realidad. de energía, de tiempo, de todo. Y cada edad tiene su preocupación. O sea, no podemos... ¿De qué cosas, digamos, se pueden estar preocupando? Es que tenemos una audiencia tan amplia. Tenemos desde el teenager. Desde los 15 hasta los 60. O hasta más. Los que vieron Los Reyes van a entender el hasta más. Ese ya está muy vieja. No, la estaban dando hace poquito en RCN. Oye, ¿tú te la viste? Sí. A mí me gustan los cortos del man, que Reyes, son sí, súper chistosos. Pero pues no sé, por ejemplo, nuestras relaciones con nuestros papás, cuando no estamos tan atentos, no están bien. Que se preocupa uno porque siente que no es importante. Digamos un joven que vaya a salir que esté como en 10º o en 11, en el colegio.
Yo creo que hay muchas. En realidad, esa es la época de las preocupaciones que Pero uno digamos considera. las que más ocupan Yo creo que dos. La aprobación y el futuro. el futuro, digamos que voy a ¿Qué voy a estudiar. estudiar? ¿Qué voy a hacer? No sé si mis papás esperan algo de mí y yo no lo quiero hacer. La aprobación es porque uno en ese momento quiere ser grande. Uno entre Sí. más cosas de grande haga, como que más chévere, entre más tome, más fume, más cosas X vea, más mujeres u hombres tenga en mis relaciones, pues mejor, porque eso es de grandes. Son preocupaciones que hacen que los jóvenes se afanen. Digamos, yo pensaba mucho en una persona joven de 30 años, de 35 años, que quiera... ¿Qué tipo de joven? Sí, es Joven una persona, adulto. un joven adulto, Muy bien, muy pero bien. es joven. Pero es adulto. Pero que hay jóvenes adolescentes. Ah, ok. Pero vamos a pensar en un joven adulto, como dice mi esposa. ¿Que le está dejando el tren también? Que lo está, ¿qué significa que lo deje el tren? Que se fue el tren. Dale que se fue el tren del amor. Se fue el tren. Se fue el tren del amor. Entonces, como se fue el tren del amor, una persona que desea tener una relación estable, un matrimonio, y que no ha encontrado la posibilidad o la oportunidad, o la ha encontrado y la ha desperdiciado, o no ha sido lo que ha esperado, o definitivamente no ha pasado nada. O está ahí porque cree que es la persona correcta, pero no es. Pero no ha una pasado persona. nada. No, o sea, es como que yo sé que tú eres la persona y lucho, pero hay muchas cosas que me demuestran que no eres la persona y yo voy en contra de la corriente. Y digamos, le preocupa que no vaya a ser lo que quiere, digamos, esa relación no se vaya a consolidar. O en el caso de las personas que describíamos antes, no vaya a encontrar una persona, se vaya a quedar. Aquí hay en Colombia un adagio popular que dice que se va a quedar vistiendo santos. No sé qué significa eso, pero quiere decir que se va a quedar solterona o solterón toda la vida, que no va a encontrar una persona que quizás ve que sus esfuerzos no son suficientes y las cosas cambian aceleradamente, hay crisis económica, los precios suben. Y se está preocupando porque probablemente ve que no va a poder sostenerse, no va a poder tener lo que necesita. ¿Eso hace parte de por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? O una mamá que ve que su hijo está empezando a tomar actitudes malas decisiones, malas decisiones, su comportamiento es diferente, está mal acompañado y tiene la preocupación que quizás su hijo se vaya a perder en un mal camino. Pero tú, digamos que ya contemplando el problema, ¿cuál crees que sea la raíz del por qué nos preocupamos tanto? Porque de verdad uno se preocupa. Y hay veces uno cree que no, pero por algún lado brinca el asunto y uno dice, oiga, sí, esto me tenía preocupado. Yo creo que tiene que ver con el desconocimiento de quién es Dios, de qué hace Dios y la desconfianza. Digamos, si yo no conozco a Dios, es muy posible o muy probable de que yo no confíe en Él. Digamos que la preocupación puede representar el hecho de que yo piense que estoy al control de todo, aún sabiendo de que no soy capaz de controlarlo. Eso es duro. O sea, yo particularmente creo que no soy tan así, pero hay cosas que de verdad uno no puede decir, uy, que se vaya por acá o que se vaya por allá, o sabes que le preocupa a uno cuando uno no puede hacer nada en otra persona. O sea, no sé, cuando yo acabo de pasar un tema en mi trabajo y tal vez tú te preocupas porque dices, yo no puedo hacer nada, y cuando a ti te pasan cosas así, que yo entiendo que solamente Dios es el único que puede darte impulso, uno tiende a preocuparse porque uno dice, yo, ¿qué puedo hacer? O sea, no tengo el control de esto. Y ahorita pensaba en ese hecho de nosotros no poder hacer cosas, muchas veces sentirnos como incapacitados para poder... ¿A ti te gustaría tener el control de tu vida? En cierto caso sí. Todos quisiéramos, yo creo. Ay, no, yo no. Yo creo que yo una vez aprendí cuando venía en un Transmilenio que es mejor no tener el control completamente. Sí. El Transmilenio es el bus, el sistema de transporte aquí en Bogotá, en la ciudad donde vivimos. Y yo me senté preciso en la primera silla que queda al lado del conductor. Ajá. Y ese día yo iba muy cansado y me quedé dormido. ¿Y roncaste?
No sé, pero ¿Echaste baba? Sí, baba. Sí. Yo tengo un problema en la nariz y creo que ¡Ay, bolecito! la mayor parte de veces que me duermo echo hábito. Yo creo que Inclusive todos en el Transmilenio. mundo lo hacemos. Aún Tiago lo hace, de verdad. Yo una vez estaba dormido y cuando sentí fue que se me salió la baba. Pero ese día no me acuerdo si eché baba. Lo que me acuerdo es que me desperté después de haber descansado y dije, gracias a Dios yo no estoy manejando. Porque si yo estuviera manejando y tuviera el control, no pudiera descansar. Y es que hay cosas que o sea, la vida es tan compleja. Si uno se pone a pensar en cómo todos estamos conectados de cierta manera, lo que yo hago te afecta y así colateralmente uno afecta a su entorno, pues imagínate hasta dónde llega el conocimiento y soberanía de Dios. Entonces cargar con eso. Y el poder para controlar para todo. controlar todo. Yo me acuerdo de la película del Sí Señor Todopoderoso. Yo digo como no quisiera hacer eso porque sería muy o sea, un humano de verdad no es capaz de soportar, porque Dios cuando permite las cosas es pensando a un futuro, no futuro mañana, sino un futuro como eterno. Y Él ya tiene organizado todo impresionante. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos del si Dios quiere, que hay cosas que van en nuestra... Si Dios quiere es un episodio, si es la primera vez que nos escuchas. Ve y lo escuchas. Hablamos de ese tema y decimos un poco cómo la soberanía de Dios, pero cómo nuestra responsabilidad tiene que ver con nuestras acciones. Pero en conclusión, yo no quisiera tener el control completo de mi vida. Me da miedo. Sería raro. Pero entonces digamos que puede ser un buen punto cuando nos sintamos muy preocupados. Por lo menos démosle un vistazo a lo que hay a nuestro alrededor, al cielo, a los árboles, a la naturaleza. Sí, levantar la mirada. Y pensar que Dios está controlando todo, Dios está dándole alimento a las aves, Dios está vistiendo de manera esplendorosa los lirios del campo, que los echan al fuego y se queman. Dios está controlando el universo, todo lo que hay. Y si nosotros podemos quitar por un momento la mirada de nuestras preocupaciones y enfocarla a Dios, estoy seguro que se nos van a quitar muchas preocupaciones. Ahora, vamos a nuestra sección de confesiones. Confesiones. Ahorita como es editado probablemente le metamos así. No, pero bueno, sí, está bien. Ella es más natural. Sí. Y yo soy más... más producido. Mírenlo. Miren. Más, ¿cómo se llama eso? Más, no sé. Sí, producido. Confesiones. ¿Qué quisieras confesar? No, empieza tú. Yo quisiera confesar delante de ustedes que últimamente me ha embargado una preocupación constante. Y es una guerra nuclear. Recuerden que les hablé de las paranoias, de las conspiraciones y él es. Yo soy un poco conspiranoico. Y específicamente desde un tiempo para acá, exactamente el día en el que creo que es la presidenta de la Cámara de los Estados Unidos, fue a Taiwán y China le había dicho que no se fuera por allá. Y ella quiso. Y ella fue y todo el mundo estaba revisando en internet la hora de llegada del avión a Taiwán de Nancy Pelosi, creo que se llama. Y ese día yo dije, jue madre, se acabó esta vaina. Ya estaba esperando como un meme que vi, que dice que, ay, miren el sol a las 9 de la noche. Así, nos disolvimos. Pues yo creo que si todos pensamos en el fin del mundo, quisiéramos que fuera ya, así. Sí, no va a ser así. No gradualmente, no, gracias. Cuando estamos leyendo el Apocalipsis, uno piensa que esas cosas lo preocupan, pero por el contrario le dan esperanza a uno. Recuerdo mucho un día, yo estaba recién como en mi relación con Dios y tenía una noche donde tenía miedo. Dije, ay, voy a leer la Biblia. Y hacia el ojo. No, yo iba a Mateo, estaba leyendo a Mateo y seguía 24. Mateo 24. Donde dice como... No, dice todo guerras, rumores el de día, guerras. Sí, el mundo se va a acabar, todo eso, y yo 2 de la mañana con más miedo porque el mundo se iba a acabar, pero tiene mucho que ver con la esperanza que tenemos. Es normal que podamos sentir preocupación por eso, porque nosotros en nuestro caso pues pensamos en Tiago, ya ni tanto por uno, sino por Tiago, él. ¿no? Sí, una crisis económica. ¿Qué puede pasar si hay una crisis económica en el mundo?
que haya hambruna. ¿Y te preocupa? Me preocupa mucho eso. Quiero aprovechar para, si nos quieren compartir, para leerles qué cosas les preocupan a ustedes fuertemente en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Sí. Bueno, tus confesiones. Pues cuando yo pensaba en la preocupación, pensé mucho en... a mí los médicos siempre me dijeron que era muy poco probable quedar embarazada y como que me había resignado a eso. Mi amor siempre quiso ser papá, ¿no? De hecho, esa fue una de las conversaciones más fuertes que tuvimos en el noviazgo. Nos agarrábamos, nos reconciliábamos y nos agarrábamos. Nos casamos y me dijo como, está bien, le voy a dar 1 año. Y el día que cumplimos 1 año de casados, me dijo como, listo ya, porque yo estaba planificando. Y luego me dijo como, está bien, otro año. Al final, pues mi preocupación era como nunca quedar embarazada, porque mi cuerpo no estaba como habilitado para eso. Y por la gracia de Dios y por un milagro de Dios, quedé embarazada planificando. Fue una noticia que no nos llegó en ese momento bien porque estábamos no tan bien, pero nos ayudó para solucionar un par de cosas, para hablar, para ser sinceros. Y después ya con la prueba de embarazo celebramos, nos abrazamos, lloramos, llegamos a la casa. Mi amor siempre quiso cantar una canción cuando recibiera esa noticia. Nos estábamos tomando una copa de vino porque pues nos gusta el vino. No es de los príncipes, suele siempre dice eso. Pues no es la borrachera, una o 2 copitas de vino. El caso es que íbamos ahí como, sí, yo le dije, ay, mi amor, tengo que quitarme el dispositivo que es la T de cobre y sí, vamos al médico y nos pusimos a averiguar y ahí nos preocupamos porque empezamos a mirar y resulta que decía que eso era un método abortivo, entonces que lo más probable en la mayor parte de casos de embarazos, la T estorbaba el crecimiento del bebé y lo abortaba, entonces era como que te di un regalo pero te lo quité. Sí, que decía como, te di un regalo, pero te quedó grande. que pasa mucho. A mí me pasa eso, mi esposa me regala cositas que quedan grandes. O que me quedan chiquitas. Sí, pero bueno. Me acuerdo del sombrero de Alancha que era como para un niño chiquito. Pero es que uno cómo sabe la talla de la cabeza, o sea, uno no sé, así descuida un día me haces amarrado de la cabeza. El caso es que nos acostamos muy preocupados. Al otro día, yo creo que fue Dios quien nos dio sabiduría de llamar a alguien y contarle la noticia. En ese momento a nuestro pastor, el pastor Orlando, nos dijo, le contamos obviamente con desesperanza el panorama y nos dijo como, él es costeño, entonces además así como, con su fluidez, con su calidez, nos dijo, pues tranquilos, o sea, Dios tiene el control, relájense, confíen en Él y sigan el proceso, disfruten el proceso. Y yo creo que eso nos dio nos ayudó muchísimo. Tanta esperanza. Luego tuvieron que quitar el dispositivo. Fue otro momento difícil porque existía el riesgo del aborto. Y digamos que esa era una preocupación fundamentada porque estaba todo el panorama para que Tiago no estuviera acá de todas las maneras, desde antes de yo casarme, antes de conocerte, aún casados, y Dios dispuso las cosas y guardó la vida de Tiago. A pesar de nuestras preocupaciones, Él decidió preservar la vida de Tiago. Y esa fue una época de preocupación cuando Tiago se enfermó también, como preocupándonos de que su oxigenación en sus pulmones, no decir, ¿en qué momento se vuelve a enfermar? ¿En qué momento volvemos a estar hospitalizados? Son preocupaciones reales, pero pues que de igual manera tiene sustento y descanso en Dios. Podemos confiar en Dios inclusive cuando nuestras preocupaciones corresponden a cosas que verdaderamente están pasando. Exacto. Y que verdaderamente nos preocupan. Sí, no es que seamos videosos todo el tiempo y nos estemos preocupando de cosas que no tienen sentido. Sí, y pensamos en aquella persona que nos escucha que está preocupada, que dice, Diego, de verdad,
o Heidi. Yo ya no me acuerdo si nos presentamos. No, principio. Esta vez no. Mi nombre es Heidi. Mi nombre es Diego, ya aprovechando. Nos desordenamos un poquito porque quise cambiar algo y... No, pero está bien. Pero tú, ¿qué solución le darías a las personas que nos están escuchando? Que dicen, sí, señor, soy yo. Mira, lo primero es, según mi experiencia, porque yo hubo un tiempo que viví muy preocupado, demasiadamente preocupado. Sobre todo por ganar dinero. Tener plata. Así, y ya se me quitó esa preocupación. ¿Sí? Por mis fracasos. O sea, se dan cuenta de dónde provienen nuestras conversaciones de lo que hemos vivido. Pero en realidad lo que sirve es uno identificar qué pensamientos están preocupándome en este momento. Por lo general, las cosas que nos preocupan, como decía mi esposa al principio, nunca van a ocurrir, pero son preocupaciones al fin y se convierten en pensamientos continuos, en cosas que nos vienen a la cabeza cuando nos despertamos, o inclusive cosas que evitan que podamos descansar en las noches. Habrán personas que nos escuchan que no duermen por estar pensando constantemente. ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? De Betty la Fea, cuando el papá... No, yo no me vi Betty la Fea. No le puedo sentir a su comentario. Ti, que viste Betty la Fea, ¿recuerdas el episodio donde el papá de Armando le dijo: no cometas negocios que te quiten el sueño por la noche? Pero de verdad, él con sabiduría le dijo: hombre, no vayas a ser torcidos, y paz, lo hizo. Exactamente. Perdón. Entonces es identificar esas cosas, esos pensamientos que me producen preocupación, y aquí lo voy a combinar con el tip para el alma. El tip para el alma, les quiero leer un pasaje que encontramos en Filipenses 4. Versículo 6 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tiene 12 aspectos este pasaje. Decirle todo lo que necesitamos, todo lo que pueda estar ocurriéndonos, que nos preocupa, poderlo llevar a Él en oración, dice en oración. Es decir, identificar todos esos pensamientos que me producen preocupación y llevarlos a Dios en oración, pero no solamente quedarse con eso, sino darle gracias por lo que tenemos. Porque una de las cosas que hace la preocupación es enfocarnos únicamente en el futuro o en el pasado, pero negativamente, y evita que nosotros disfrutemos el presente y lo que tenemos. Completamente de acuerdo. Y otra de las soluciones que planteamos es, pues tiene que ver con el punto que tú estás diciendo, y es buscar a Dios. Cuando a mí me impresiona porque hablamos de Dios como si todos conocieran a Dios. Y alguien alguna vez me preguntaba: si tú pudieras presentar a Dios, ¿cómo lo presentarías? Y es una pregunta difícil, pero pues Dios es mi Dios a través de Cristo, es mi Señor, mi Salvador, es mi Padre, y como un buen padre está atento de las cosas, no es como el que nosotros nos imaginamos, que está lejos, apático, duro, feliz, castigando a la gente como: ¿sí ven? Eso le pasa, Dios es un Dios justo que juzga, porque es un Dios con ira también, pero es un Dios de perdón, de misericordia y de amor. Es perfecto en cómo Él es. Y cuando nosotros lo buscamos a Él en medio de nuestras preocupaciones, además de que Él ya la sabe, porque de verdad Él la sabe, nos impulsa como a que no nos preocupemos por lo que nos estamos preocupando, sino que más bien nos preocupemos en estar con Él. Cuando en oración, como tú dices, cuando yo voy a la oración y le expreso, de verdad, soy completamente transparente, desnuda y sincera con Él. Es increíble cómo después de uno desahogarse, deja de pensar en eso y empieza a contemplar más a Dios y empieza a descansar. Y después de eso, uno sale de la oración como diciendo: descansé, y eso pasa, de verdad. Vengan pasa. a mí, dice Jesucristo, los que estén cargados, trabajados, preocupados, y yo les daré al final descanso. de eso se trata
el reino de Dios, ¿no? Él viene y Él vino a nosotros, su reino, él vino a nosotros no fuimos a buscarlo porque no lo queremos buscar de por sí. Él vino a nosotros y nos permite eso, y además mi tip para el alma también tiene mucho que ver con eso, y es que Él promete que va a haber paz. Él dice, a pesar de que vayan a haber, porque vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo difícil donde vamos a tener preocupaciones, Él promete que nos va a cuidar, nos va a preservar, nos va a ayudar porque Él ya venció, y como Él ya venció, nosotros hemos vencido, y a través de eso podemos tener paz. Y es diferente enfrentar las situaciones con paz en el corazón a enfrentarlas con preocupación, con caos, ansiedad, como no sé qué hacer. Sí, hoy leí una frase que me gustó y decía como, hay veces Dios te dice que te quedes quieto para saber hacia dónde tienes que ir. Porque uno hay veces por estar tan ocupado, como tú decías que tal vez lo menciones ahorita en el caso de Marta, no sabía cuál era el lugar correcto en donde tenía que estar. Y como consejo número 3 solo tengo la mitad y tú la puedes complementar. Okay. Y es, miremos qué nos preocupa, ¿no? O sea, todo es espiritual, por eso 2 son espirituales, pero también hay cosas que tienen que ver con nuestro actuar. Miremos qué nos preocupa y de manera objetiva analicemos como esto tiene sentido, puedo hacer algo en lugar de preocuparme. Hay personas que se preocupan que les caiga un rayo. Sí, hay personas que se preocupan de tocar la superficie de las cosas por las bacterias, o sea, a ese punto, que tiene fundamento, pero pues igual. Entonces, analiza tus preocupaciones, analiza si es una preocupación sin sentido, una preocupación tal vez muy, muy, muy a futuro. Y si es una preocupación en la que tú puedas ocuparte, hazlo, ¿no? O sea, es mejor estar ocupado que estar preocupado. Entonces, si tu preocupación es, se me va a hacer tarde mañana porque tengo que despertarme a las 4, pero te estás preocupando porque son las 12 de la noche, pues mal. No, vayas a dormir. Vayas a dormir ya. Responsable. Hay casos, ¿no? No sé, estás haciendo trabajos de la universidad o entregas, bueno, cosas así. Pero hay cosas en las que nosotros somos responsables y podemos decir, hice lo que más pude. Me ocupo. Y o voy a hacer lo que me corresponda, voy a hacer hasta donde pueda. Exacto. Para deshacerme de la preocupación. Digamos, a mí me preocupa mucho cosas que tengo pendientes, diligencias que no he hecho, y definitivamente la mejor manera de dejar de estar preocupado por las cosas que tengo pendiente es hacerlas. Es hacer la diligencia, es hacer lo que tengo que hacer. Lo que pasa es si estoy preocupado por un dictamen médico, porque me van a embargar. Pues eso ya no corresponde a ti. Eso ya corresponde a Dios, y es bueno también ser consciente de que hay cosas en las cuales no tengo control y tengo que depender de Dios. Lo que pasa es que en este tiempo nosotros por naturaleza los seres humanos queremos estar independientes de Dios. Queremos llevar nuestra vida aparte de Dios, y al final pues nos encontramos en que no controlamos todo. La pandemia nos demostró eso. Hay cosas que nosotros no controlamos, hay cosas que tú no controlas en tu vida. Entonces, de las que no tienes control, confía en Dios. De las que sí, ocúpate en vez de preocuparte. Y yo tengo una conclusión importante, y es que definitivamente las preocupaciones se convierten en un impedimento para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y lo hablábamos desde la historia que encontramos en la Biblia, en los Evangelios, de 2 hermanas que se llamaban Marta y María. Estaban en su casa y un día Jesucristo fue a visitarlas, y una de las hermanas se preocupó y estaba pendiente de la comida, de qué va a comer el maestro, de dónde se va a sentar el maestro, de limpiar, de que él viera todo bonito. Y en cambio la otra hermana estaba escuchando al maestro. Sí, o sea, y eso es verdad, porque en nuestra vida nosotros estamos ocupados del trabajo mucho tiempo, y eso no está malo, pero cuando todas esas preocupaciones que tenemos, el estudio, mi novia, mi novio, mi empresa, mi emprendimiento, mi proyecto, mi esto, lo otro, todas esas preocupaciones, cuando se acumulan en nuestra cabeza y en nuestro corazón, se convierten en un ídolo, o desplazan a Dios. Desplazan a Dios y evitan
que nosotros nos acerquemos a Dios. En una ocasión, cuando Jesucristo estaba hablando de esto, dijo: busquen primeramente eso iba a decir, el reino de Dios y su justicia. Y el resto va a venir por añadidura. Y yo creo que si nosotros vemos nuestra vida y vemos que quizás estamos muy apartados de Dios, o nuestra relación con Dios no es como debería ser, muy probablemente hayan otras preocupaciones en nuestra vida. Que nuestra primera preocupación sea buscar a Dios. Yo lucho con eso. Yo lucho con que todos los días pueda tener mi tiempo con Él, y me he dado cuenta que cuando antes de dormirme o cuando me voy a acostar, pensar en eso. Yo como me voy a proponer mañana estar con Él. Y cuando lo hago, me estoy ocupando en que pueda suceder, y ha sucedido. Y tú lo decías en el versículo, bueno, en uno de los versículos que has leído, y es que de verdad cada día trae su propio afán. Esa es la conclusión. Ocúpate de cada día. Ya suficiente con lo que tenemos como para sumarle algo más. Y de verdad, lo único que tenemos es tiempo. Si uno se pone a pensar, no hay nada diferente al tiempo. Tú no puedes retrocederlo ni puedes adelantarlo. Tenemos el ya, este momento, y suena un poco existencial, pero cuando sabemos que mi futuro depende de Dios, es mucho más fácil vivir el presente. Escuchábamos una canción otra vez, trayendo a colación a Ari. Hay una canción del tiempo donde dice: un paso a la vez que no naciste 100 pies. Entonces un paso a la vez que no naciste 100 pies, dice él ahí. Y es verdad, y en esa canción él habla del tiempo como ya, o sea, de hecho, cuando estás perdiendo el tiempo, lo estás perdiendo literalmente, y hay que llevar las cosas así como van llegando, aprendiendo a lidiarlas. Estamos contemplando preocupaciones reales, pero sobre todo en preocupaciones que te están quitando la paz, te están estorbando, están evitando que conozcas a Dios, evitan que nos relacionemos también con otras personas, que disfrutemos la vida, la creación, tantas cosas buenas por situaciones que tal vez que hacen parte de ese 90% que no van a ocurrir. Basta a cada día su propio afán, dijo Jesucristo. Entonces, y es increíble, solo una cosita, y es que la Biblia es muy sabia. Yo creo que la gente usa estas cosas como sabiduría diaria, pero es bíblico. Sí, está en la Biblia. Está en la Biblia. En la Biblia está la verdad y es sabiduría. Lee la Biblia. Y es sabiduría. Leamos Basta la cada Biblia. día su propio afán. Disfrutemos cada día, enfoquémonos en vivir un día a la vez. Yo creo que si no quieres hacer nada más de lo que hemos dicho y aplicar esto, vive cada día con sus propias situaciones, circunstancias, buenas, malas, lo que sea, pero nosotros vamos a hacer ese compromiso de vivir cada día, porque entendemos que con preocuparnos no vamos a solucionar nada. Ni vamos a agregar. Así que, como dijo en la película del Rey León, Hakuna Matata. Sin preocuparme. Sin preocuparse, nada. Es como hay que vivir. A vivir así. Aquí aprendí. Hakuna Matata. Estoy intentando afinar. Esto es Pródigo Podcast. Mi nombre es Diego Quiroga, ella es mi esposa Heidi. Hola. Hacemos este podcast porque creemos que con nuestras experiencias, aunque no somos expertos, podemos ayudarte con lo que puedas estar viviendo en este momento. Si te ha servido de algo este podcast y como lo estamos difundiendo a través de YouTube, nos serviría mucho y nos encantaría que le dieras manita arriba. Sí. Y que te suscribas. Aquí te vamos a dejar 2 recomendaciones de otros episodios, y en el botoncito en donde ves nuestro logo le puedes dar ahí y ahí te vas a suscribir. Y comenten si les gustó el cambio y comenten de la cenefa, del banner, de lo que está en el canal, que cambiaste unas cosas. Sí. Ahí vaya y pasen por nuestro canal y miren las cosas que hemos hecho. Esto lo hacemos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. Un abrazo y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hakuna Matata.